Bueno, pues bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, biotecnóloga en la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet. Y es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Luchamos contra ella a través de la investigación. Contamos de hecho con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. A través de la concienciación os invitamos a seguir, por ejemplo, a nuestro equipo solidario Reto Dravet, y a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a Lucía Zumárraga, reconocida neuropsicóloga clínica infantil y fundadora en 2013 de Neuroped, un centro de neurodesarrollo pediátrico. Su labor se centra en la evaluación y tratamiento de bebés, niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, incluyendo daño cerebral, congénito y adquirido, prematuridad, enfermedades raras y discapacidad intelectual. Licenciada en Psicología Clínica, ha cursado estudios de posgrado en neurociencias y realizó un máster en neurorehabilitación en el prestigioso Instituto Goodman, donde entre 2007 y 2011 trabajó en el Departamento de Neuropsicología e Investigación, participando como coinvestigadora en proyectos nacionales y europeos. Bienvenida, Lucía, es un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar con la entrevista y que todos puedan conocer un poco más tu historia, ¿qué es lo que te motivó a especializarte en neuropsicología infantil y fundar Neuroped? Bueno, pues la neurociencia siempre me ha llamado la atención desde la carrera, ¿no? Desde que estudié psicología y posteriormente, una vez que la terminé, el ámbito de la infancia y la pediatría también era lo que más me llamaba la atención. Por lo tanto, la neuropsicología pediátrica era lo que unido, ¿no? Daba respuesta a lo que yo quería hacer, ¿no? Empecé haciendo en ILD con Alicia Fernández Zúñiga, también una gran psicóloga del ámbito de la infancia y la adolescencia, de la cual aprendí muchísimo, y todas las personas que trabajaban allí, estudiando psicología y cómo trabajar con niños y adolescentes. Y luego conocí a José Antonio Portellano, profesor de la Universidad Complutense, neuropsicólogo, y bueno, pues yo creo que ha sido un referente para casi todos los que nos hemos formado en Madrid, y ahí empezó mi andadura con un doctorado en neurociencias, y de ahí fui caminando por toda la parte más del neuro, ¿no? Y de trastornos neurológicos. Aprendí mucho del cerebro y bueno, es un apasionante mundo que no dejará de sorprendernos nunca. Desde luego. Mencionábamos también en la introducción que estuvo un tiempo estudiando y trabajando en el Instituto Goodman, pero a mí me Ujú. gustaría saber cómo influyó su experiencia en este reconocido instituto en su enfoque actual de trabajo. Sin duda alguna, el paso por Goodman fue maravilloso a nivel personal y profesional, un crecimiento muy importante en mi vida profesional. Yo creo que lo que más me ha llamado y me ha gustado de Goodman siempre es justo ese trabajo interdisciplinar, que es tan importante en las enfermedades neurológicas, ¿no? Y ese trabajar con psicólogos, yo en ese momento, ¿no? Especializándome en la neuropsicología, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, médicos rehabilitadores, psiquiatras, enfermería, auxiliares, ¿no? Creo que ese trabajo interdisciplinar es fundamental para cualquier enfermedad neurológica. Y lo que siempre he echado de menos y que allí pude vivir intensamente es ese trabajo trasladado al ámbito de la pediatría de los niños y adolescentes, que he hecho en falta, sigo echando en falta. Creo que muchas veces muchas familias, ¿no? Llegan a nosotros diciendo quiero como esa visión global, integrada, con conjunto, ¿no? Que no sea voy al fisioterapeuta, o sea, quizá esa diseminación de recursos que creo que es muy importante
es lo que más me llevo y una grandísima experiencia, compañeros excepcionales de los que he aprendido y sigo aprendiendo. Creo que es para mí el resumen de mi estancia allí. Desde luego destacar la importancia del trabajo interdisciplinar, que al final es algo que remarcamos mucho también desde nuestra fundación. ¿Cuáles cree que son los principales retos que enfrentan hoy en día los niños con trastornos del neurodesarrollo y sus familias? Yo creo que hay distintos puntos, ¿no? El primero es un diagnóstico certero. Creo que ahí todavía nos queda mucho por recorrer. Desde el ámbito más médico, neurológico, genético, neurofisiológico, yo creo que ese diagnóstico etiológico, ¿no? Buscando la causa de lo que ocurre. Creo que ese es un gran reto que está aún por definir. Tenemos muchísimos niños, adolescentes y adulto joven que no tiene un diagnóstico. Hace poco, de hecho, recibimos en Neuroped a un joven de 18 años recién diagnosticado con síndrome de Dravet, que había estado caminando por el mundo, ¿no? Y bueno, sin conocerse a sí mismo. Entiendo que de pronto entender qué es lo que te pasa, aparte de tener epilepsia, que eso sí lo tenía diagnosticado, por supuesto, pero que eso tiene un nombre y que ese nombre es síndrome de Dravet y probablemente no haber tenido esa medicina y ese tratamiento de precisión que ahora mismo tenemos, ¿no? Y que gracias a todo el trabajo que desarrolláis vosotros, ¿no? Con el aporte a la investigación, creo que es fundamental en este sentido ese diagnóstico para tener un tratamiento certero. El siguiente reto, bajo mi punto de vista, es hacer un diagnóstico interdisciplinar de las necesidades que tienen a nivel cognitivo, de comunicación, motor, sensorial y, en definitiva, funcional, ¿no? Y que aborde la calidad de vida de una familia que se ve rota por una situación que socialmente es poco comprendida también, ¿no? Por lo tanto, para mí eso siguen siendo los dos grandes retos. Y ya que decir de luego la intervención con elevados costes para la familia, que no está cubierta en absoluto. Hace falta mucha más inversión en evidencia científica, por supuesto, y en ese tratamiento de precisión, no solo farmacológico, sino no farmacológico también. Completamente de acuerdo. Mencionaba que al final esta enfermedad, por mucho que afecte tanto a niños, adolescentes como pacientes quizá más adultos, al final es algo que acaba repercutiendo en la calidad de vida de las familias. Entonces, si nos centramos en ellas, ¿qué papel juega la familia en el proceso de intervención neuropsicológica y cómo se les puede ayudar, sobre todo durante la transición del menor a la vida adulta, que sabemos que es un paso bastante complicado? La transición a la vida adulta es algo muy duro porque el entorno pediátrico es un entorno protegido, amigable. Bueno, son niños que se convierten en adolescentes. De hecho, nos cuesta mucho cuando se convierten en adultos dejar de llamar niño, ¿no? Y yo me veo en ocasiones, no, que ya es un adulto hecho y derecho. Y eso nos cuesta. Es una sensación en el ámbito adulto también de no tener esa coordinación, ¿no? El ámbito pediátrico tiene la figura del médico pediatra, que yo creo que aglutina, tiene una visión muy integral de la persona, y ese salto yo creo que es vertiginoso en ocasiones, ¿no? Al mundo adulto, a un entorno que, ojo, que hay unidades de neurología y de neuropsicología y de neurorehabilitación del adulto excelentes, pero creo que es menos protegido. Tampoco, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero Sí, quizá un bueno, las ambiente un poco familias. más maduro, que al final sabemos que cuando existe una enfermedad de este tipo, pues no es el ambiente más adecuado, porque al final hay un estancamiento en el desarrollo que hace que no alcancen esa madurez que puede tener un adulto convencional, entre comillas. Claro, y las circunstancias son distintas porque no es lo mismo cuando encontramos en un adulto que ha sobrevenido un daño neurológico de cualquier tipo, incluso eh, claro, una enfermedad rara, ¿no? Porque, bueno, también las hay de origen adulto, ¿no? Y ahora tenemos enfermedades autoinmunes, bueno, están creciendo enfermedades que, digamos, debutan en la edad adulta, pero de necesidad, digamos, de equipo interdisciplinar, como es la neurorehabilitación,
o bien es una enfermedad degenerativa o bien tenemos pues, demencia obviamente degenerativas o un daño cerebral sobrevenido, ¿no? Pero ya es una, o sea, la vida que ha llevado hasta ese momento donde debuta ese daño neurológico es muy distinta. Ha sido, no me gusta la palabra normal porque el que sea normal que levante la mano, pero que han tenido, bueno, un desarrollo, podemos decir, típico, ¿no? Dentro, incluido en la sociedad, y sin embargo los niños que han crecido con una enfermedad minoritaria raras, ¿no? Como bien dice este podcast, llegan al mundo adulto con personas que quizá no siempre están habituados a entender lo que ha sido una vida llena de retos, como es un trastorno del desarrollo neurológico. Ujú. Y siguiendo un poco en esta rama y sus años de experiencia en neuropsicología, ¿cómo ha cambiado la tecnología como neuropersonal trainer la forma en la que se aborda la rehabilitación cognitiva infantil? Mm. Eh, yo creo que ha cambiado, que la tecnología es una apuesta necesaria, pero también tenemos esa otra cara, ¿no? Que es el que los niños no queremos que tengan tantas pantallas. Claramente es una herramienta muy motivacional para ellos el hecho de que estén constantemente, o sea, por hablar de ventajas, ¿vale? O sea, claramente la desventaja es el hecho de que están delante de la pantalla. Ventaja que es atemporal, asíncrono, ¿vale? Has hablado del Neuropersonal Trainer, también tenemos NeuronApp, que es una plataforma también de rehabilitación cognitiva diseñada por neuropsicólogos. Para TDAH, por ejemplo, también está Step2Go, Syncrolabs. Tenemos mucha tecnología y mucha industria que está surgiendo en torno, ¿no? También en realidad virtual. Eh, la cuestión es que no debemos olvidar cuál es el foco y el objetivo de la rehabilitación neuropsicológica, y la rehabilitación cognitiva es una pequeña parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mejorar las funciones cognitivas, pero también es mejorar la comunicación, la socialización, y la tecnología y la pantalla en eso pues ayuda a aprender algunos recursos, pero no los que son la conducta y la calidad de vida y el estado emocional, el bienestar emocional. Y eso no nos lo da la tecnología. Creo que tenemos mucho que aprender, o una apuesta muy importante va a ser la inteligencia artificial, el data mining, todo lo que tiene que ver con la minería de datos, ese análisis de datos que nos va a ayudar a comprender mejor las enfermedades raras en concreto, ¿no? El unir todos esos datos siempre y cuando estén bien guiados, ¿no? Creo que ese es un reto por delante y yo creo que apasionante, que nos va a ayudar mucho. Desde luego todo con una cierta cautela, pero está claro que al final es una herramienta muy útil, sobre todo si le das el uso que le dais vosotros. Quería pasarme un poco al ámbito de la educación y la docencia, porque al final sabemos que te mueves en muchas iniciativas. Un ejemplo es que estés hoy presente en nuestro podcast. Y a mí me gustaría preguntarle si cuando le invitan a dar una charla en un centro de educación especial, ¿qué mensaje considera o cuál cree que es más importante transmitir a los docentes que trabajan con niños con necesidades especiales? Yo creo que hay para mí dos cuestiones importantes en el ámbito de la educación. Una de ellas es efectivamente la educación especial y otro gran reto es los centros que están creciendo dentro de educación ordinaria, que son centros de educación especial dentro de la educación ordinaria. Ese sí que es un gran reto. Profesionales con una pasión por su trabajo docente, de la diversidad pedagógica, ¿no? Cognitiva y funcional, y que están inmersos en un entorno ordinario, con los retos de tratar de que el entorno, los docentes que son maestros, o no voy a decir ordinarios, pero bueno, de la educación ordinaria, para no herir a nadie, ¿no? O sea, una cosa es, esos profesionales tienen un mayor reto frente a los que están en un entorno de educación especial, donde todo su foco está en la pedagogía individualizada y personalizada. Creo que nos queda mucho camino por recorrer todavía en una inclusión. Probablemente en niños gravemente, o sea, con discapacidad intelectual grave, moderada, esos
normalmente se encuentran en centros de educación especial. Pero aquellos que están en ese límite, ¿vale? Por ejemplo, este chico que te he comentado con ese diagnóstico tan reciente, él ha estado siempre en un entorno ordinario, absolutamente incomprendido. Y ese es el reto. Yo no creo que los docentes de educación especial están absolutamente preparados. Obviamente siempre hay que seguir formándose y somos profesiones que continuamente nos reciclamos y formamos, pero creo que el gran reto ahora mismo en educación está en la educación ordinaria, cómo comprender la diversidad dentro de la educación ordinaria. Ojo, y un aula con muchos niños, con mucha diversidad, con muchas necesidades individuales, más allá de los que sabemos que tienen esa necesidad educativa especial, hay otros que también la tienen sin tener diagnósticos, ¿no? Para mí el otro gran reto es el manejo conductual. Cómo, cómo manejar la conducta en un entorno donde hay muchas variables que controlar y resulta a veces inviable, ¿no? Y nos encontramos con profesores que desean ayudar a sus alumnos, pero no siempre podemos porque, claro, tienes 10 alumnos o 15 o 20 cuando estamos en un entorno ordinario. En el entorno de educación especial 5 es más fácil, pero hay en ocasiones que necesitas un ratio de profesores mucho mayor que de niños y eso es coste económico y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A que necesitamos mucho más recursos para nuestros niños y adolescentes en el entorno educativo. Y la Efect- enfermera, voy a romper porque necesitamos también enfermeras dentro del entorno educativo. Efectivamente. Y teniendo en cuenta, bueno, nos ha estado haciendo un paso de alguna forma por toda su experiencia. Teniendo todo esto en cuenta y los avances que se han hecho en los últimos años, ¿cómo imagina el futuro de la neuropsicología infantil en los próximos 5 o 10 años? Yo espero que podamos hacer diagnósticos. Estamos utilizando muchas herramientas de estimulación cerebral no invasiva, por ejemplo, neuromodulación. Aún nos queda mucho por comprender de la neuromodulación. En epilepsia en concreto, ¿no? Que es parte de vuestro foco, nos queda también ahí un trabajo muy específico por hacer, que no tenemos mucho, o sea, conocemos mucho, pero a la vez desconocemos otro tanto del cerebro. Pero la neuromodulación creo que va a formar parte probablemente del medio plazo, espero que así sea. La otra es que la neurofisiología y todo el avance en conectoma nos va a ayudar a comprender mejor también las funciones cognitivas, cómo están madurando los cerebros de los niños con patología neurológica y eso creo que nos va a hacer poner el foco de nuevo en tratamientos de precisión. Yo creo que esas dos herramientas van a ser fundamentales, espero, en el diagnóstico, sobre todo, para hacer unos adecuados tratamientos, porque no olvidemos que hay muchas ocasiones en las que los papás nos dicen, no, pero no, ya directamente trabajo con el niño, hace una evaluación y entendemos que sin un buen diagnóstico no vamos a poder, digamos, restaurar, compensar, sustituir, mejorar sobre todo la funcionalidad del niño, ¿no? Yo a los papás les suelo decir, esto es como, todo el mundo puede tener claro que cuando una empresa está en quiebra, va a llegar un auditor, va a analizar en profundidad, ¿no? Y un consultor, las cuentas, todo, pues eso es hacer una buena evaluación diagnóstica. No diagnóstica de cara a poner una etiqueta diagnóstica, sino a saber el perfil de puntos fuertes y débiles y cómo esto impacta en la funcionalidad, la calidad de vida de la persona. Repetimos mucho que a veces un buen pronóstico, casi siempre un buen diagnóstico es un buen pronóstico. Hay casos y casos, obviamente, pero al final cuanto mejor sea este primer paso y más completo, mejor se pueden abordar todos los aspectos a los que llega cualquier tipo de enfermedad. Ya para cerrar la entrevista, seguramente muchos jóvenes y futuros neurocientíficos, neuropsicólogos nos estarán escuchando ahora mismo. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes que desean seguir una carrera en neuropsicología y neurociencias? En mi parte docente en el entorno universitario de máster nos encontramos mucho con esta situación también, ¿no? O sea,
Yo les daría esperanza. Es una profesión del futuro, las neurociencias todas, ¿no? Pues también desde el ámbito, ¿no?, de la biotecnología. Yo creo que la interdisciplinaridad también en nuestro campo. Ahora tenemos físicos, matemáticos, ingenieros de biotecnología, biomedicina, o sea, no sé, todas esas ingenierías, biólogos, químicos. Creo que el futuro está en que todos nos complementemos, porque un matemático dices que ¿por qué me va a aportar a mí un matemático? Pues probablemente muchísimas cosas de cara a comprender mejor las patologías, ayudar mejor a analizar los datos. Ahora nosotros también estamos colaborando con alguna universidad de ingeniería biomédica y, y claro, para un ingeniero biomédico ahí siempre está el inventar, desarrollar algo que sea único, ¿no? Creo que eso va a ocurrir, también ocurre, pues no sé, prótesis, electrodos, cosas que de hecho también son muy importantes en la neurocirugía, esos avances tecnológicos, pero hay una parte muy importante que es el análisis de los datos, ¿no? Y hay una cosa que creo que no ha cambiado mucho en los últimos años de la neuropsicología y es que seguimos anotando en papel. Hay muchas cosas que quedan sin poder analizar porque esas notas, ¿no?, que son planas, es muy difícil de analizar, no son unos y ceros. Entonces, el avance en el análisis de datos, nosotros seguimos tomando notas en papel. Hay pruebas de evaluación neuropsicológica que se pasan en papel, otras ya las estamos optimizando, se pasan con tecnología, pero son las mínimas. Y luego de cara a la rehabilitación nos pasa lo mismo. Cómo ver quién responde mejor al tratamiento, yo creo que ese también es un gran reto y en eso la interdisciplinaridad, no solo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, psicólogos, logopedas, maestros, trabajadores sociales, educadores, no sé, toda la parte más médica, ¿no?, y neurólogos y la parte de la medicina, neurofisiólogos, psiquiatras, etcétera, sino que vosotros, dentro de compañeros que podéis estar trabajando en centros hospitalarios, ¿no? Otra cosa, hablando de Goodman, que me encantó, es que allí estábamos con ingenieros, ¿no? Dices, ¿qué hace un ingeniero aquí? Bueno, pues conocer, o matemáticos, creo que eso es apasionante porque ellos tienen su trabajo, pero unos con otros crecemos y hacemos crecer el tratamiento, la mejora de la funcionalidad y la calidad de vida de las personas y de sus familias. Ese es el reto, ¿no? Qué importante. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Lucía, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @Fundación Dravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta. Aunque la tormenta en nuestra piel se siembre, escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal. Y los ojos buscan un final que sanar.